Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Las estadísticas del primer trimestre del 2026 desnudan una realidad que los despachos oficiales prefieren ocultar. El mercado laboral se está precarizando a pasos agigantados. Con un crecimiento del trabajo informal que supera los 2 puntos porcentuales y una subocupación que no da respiro, queda claro que la supuesta creación de empleo es, en los hechos, una trampa de pobreza. Mientras el gobierno se aferra a un dato marginal sobre la desocupación para sostener su relato, la realidad en los aglomerados urbanos es que cada vez más argentinos sobreviven en la informalidad, lejos de la protección de los derechos laborales. La permanencia de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete entró en tiempo de descuento. El diputado Esteban Paulón fue taxativo. El funcionario está prácticamente con un pie fuera de la Casa Rosada, hackeado por la moción de censura que empieza a tomar cuerpo. La estructura de poder que hasta hace poco lo sostenía parece haber llegado a su límite de tolerancia. El artículo 101 de la Constitución, que dice que el jefe de gabinete puede ser removido por la mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras o de ambas cámaras, previo a una interpelación que tiene el mismo requisito. Si la Constitución dice mayoría absoluta, no puede haber una interpretación de nadie, por mucho que se hace el gobierno o el oficialismo. Lo literal, digamos. Claro, 2/3. ¿Por qué vas a necesitar 2/3 si la Constitución te habla de mayoría absoluta? Seguramente vamos a estar en una discusión reglamentaria, pero no tengo dudas que se saldará a favor de avanzar en la interpelación y la moción de censura al jefe de gabinete Manuel Adorni, que más allá de que pase en el Congreso y si finalmente se logran esos números, ya está con un pie fuera del gobierno, ¿no? Sobre todo después de que ya le reemplazaron su labor en su capital más importante, ya hay nuevo vocero, por lo tanto Adorni pierde su principal ocupación y su principal responsabilidad institucional, y ahora seguramente le seguirá con algún tipo de discreción la salida del rol de jefe de gabinete, porque entiendo que en la medida en que las causas avancen y aparezcan las imputaciones, va a ser muy difícil para el presidente seguir sosteniéndolo. La paciencia en la Cámara Alta se agotó. La senadora Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, marcó el terreno con una advertencia sin grises. La continuidad del jefe de gabinete ya no es una opción viable. El oficialismo se encuentra ante una encrucijada donde el blindaje político ya no alcanza para proteger a un funcionario envuelto en sospechas. O lo echan, o renuncia, o los echa el Senado. Obviamente que una vez que pasa el Senado tiene que ir a la Cámara de Diputados. Esto está establecido en la Constitución Nacional de que una moción de censura debe pasar por las dos cámaras, ¿no? Esto está establecido en la reforma constitucional del 94, que es donde se crea la figura de la jefatura de gabinete. Se decía, es muy clarito y es muy comprensible, pero al mismo tiempo, como nunca se utilizó, tampoco se reglamentó. Básicamente, el jefe de gabinete tiene que ir a dar su mensaje de gestión una vez al mes intercalado en cada cámara, cosa que no pasa. Ahí en el mismo artículo se plantea esto, ¿no? O sea, puede ser interpelado por el Congreso Nacional, debe hacerlo por la mayoría de los votos, y una vez que pasa la interpelación puede haber una moción de censura que debe ser aprobada por ambas cámaras. El impacto del ajuste de Javier Milei tiene nombre y apellido en el territorio bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, puso en blanco sobre negro el saqueo presupuestario que sufre la provincia. Los fondos retenidos por la nación equivalen a una flota de patrulleros, una red sanitaria de miles de ambulancias y más de 20.000 escuelas que hoy no existen. El total de recursos de financiamiento generado por el gobierno de Milei a la provincia de Buenos Aires asciende hoy a 26,7 billones de pesos. Eso es un número que a veces se hace muy complicado de entender qué representa esos 26,7 billones de pesos. Ya lo hemos dicho, eso es más de un presupuesto anual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hoy está en el orden de los 44, 45 billones de pesos, pero vamos a mostrarlo
respecto de algunos indicadores muy sencillos para entender, ¿no? En materia de seguridad, esos 26,7 billones equivalen a 292.664 patrulleros que se podrían comprar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya compramos casi 10.000 patrulleros, se podrían comprar realmente muchos más con esos fondos. En materia de salud, se podrían comprar 124.186 ambulancias. Nosotros ya compramos y entregamos y distribuimos por toda la provincia unas 431 ambulancias. En materia educativa, se podrían construir con esos fondos 22.250 edificios escolares. Nosotros ya construimos e inauguramos 316 edificios y esta semana se van a inaugurar 2 más, es decir, que vamos a llegar a los 318. Tras la contundente movilización del último fin de semana, el peronismo comienza a articular una respuesta frente a la proscripción de Cristina Kirchner. El diputado Eduardo Valdés aseguró que existe un camino concreto para desandar el camino judicial y transformar el apoyo popular en una alternativa electoral real. La apuesta no es solo técnica, es la convicción de que, ante un escenario de asfixia económica, la única salida posible es una construcción política que devuelva la soberanía de decisión a las urnas y ponga fin a esta etapa de excepcionalismo judicial. Es lo que más me contagió, que nace una esperanza, que el hecho de que nos hayamos juntado y hayamos reflexionado las cosas que reflexionamos, me da la sensación que se puede construir un camino, primero para liberar a Cristina y después ver si podemos plantear la opción electoral. Primero, el Parlamento ya tiene antecedentes en esta situación. Una ley que se llamó la Ley de Reparación Histórica en el año 85 con Raúl Alfonsín, y el camino de cuando la Corte había sacado la sentencia del 2-1, el caso Muiña, el Congreso dictó una ley y la Corte tuvo que rectificar. Y el segundo tema es el tema de una ley que derogue la inhabilitación absoluta que le han aplicado a Cristina Kirchner para ejercer la administración pública. Eso es algo que ni siquiera está justificado en la sentencia. Acusación de asociación ilícita con la doctrina del derecho penal del enemigo en todas las instancias. Bueno, estas son las cosas que el Parlamento va a revisar. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.